¿Imaginas que el gobierno de tu país hubiera ahorrado 200.000 euros para ti y para cada uno de los ciudadanos? Este es el caso de Noruega, que ha conseguido en 30 años construir el fondo más grande del mundo y, más importante que eso, asegurar el futuro de sus habitantes, invirtiendo los ingresos provenientes de la explotación de sus recursos naturales. ¿Cómo lo ha hecho? ¿En dónde invierte? ¿Por qué es un caso prácticamente único en el mundo? Hoy, en Coste de Oportunidad, vamos a responder a todas esas preguntas. 25 de octubre de 1969. Se descubre por primera vez petróleo en las aguas territoriales de Noruega. Los noruegos habían encontrado su oro negro y, a diferencia de muchos países que incluso han contado con más reservas y yacimientos de recursos naturales, decidieron que los ingresos debían utilizarse no solo en el consumo presente, sino que deberían garantizar el bienestar de las generaciones futuras de habitantes de este país nórdico. En 1983 surge la primera propuesta de crear un fondo para gestionar los ingresos de la producción de petróleo, con la finalidad de evitar el impacto directo de las variaciones del precio de este en el mercado internacional. Las crisis de los precios por sobreproducción y una crisis bancaria de 1988 a 1993 fueron el impulso definitivo para que en 1990 se decidiera gestionar estos ingresos con una visión de largo plazo. En junio de ese año se creó el fondo bajo el nombre de Government Petroleum Fund. El fondo dependería del Ministerio de Finanzas y estaría en una cuenta del Banco Central. En 1996, el Ministerio de Finanzas realizó la primera transferencia al Norges Bank. En 2005 se renombró el fondo y se cambió la estructura del mismo, pasándose a llamar Government Pension Fund Global. Se incluyó que uno de los objetivos del fondo sería el apoyo al gobierno en el futuro de las pensiones, resaltando la solidaridad intergeneracional como un pilar del mismo. Gracias a estos ingresos, el gobierno noruego acumula varias décadas de superávit presupuestario casi de forma ininterrumpida, y el PIB por cápita ha pasado de 5.700 euros en 1979 a los más de 60.000 actuales. Pero, ¿cómo invierte el fondo noruego? El Fondo Soberano de Noruega no tiene la libertad para invertir en cualquier activo, sino que debe cumplir con el mandato y los requisitos del gobierno. Este fondo invierte en acciones internacionales, bonos, bienes raíces e infraestructuras de energía renovable. Sin embargo, presenta excepciones. Por ejemplo, no puede invertir en valores emitidos por empresas noruegas, valores denominados en coronas noruegas, bienes inmuebles noruegos, infraestructuras situadas en Noruega o empresas que inviertan en Noruega. No puede comprar compañías productoras de armas o mineras de carbón. También se excluyen compañías cotizadas que no cumplan con los criterios éticos de exclusión. Otro requisito es que el tamaño de la posición del fondo noruego no puede superar el 10% de las acciones de la compañía en la que se invierte. También, en cuanto a inversión en renta fija, no puede comprar deuda de compañías noruegas, ni deuda emitida en coronas noruegas, tampoco de gobiernos sancionados por la ONU. Siguiendo estas estrictas normas morales, el gobierno deja bien claro aquellas compañías en las que el fondo no invertirá por incumplir ciertos principios éticos. Entre ellas se encuentran las principales empresas armamentísticas, como Lockheed Martin o los fabricantes de aviones Boeing y Airbus, las tabacaleras, como Imperial Tobacco, Philip Morris, e incluso los supermercados Walmart, por su política de venta de armas. En 2016, el fondo anunció que se desharía de 52 compañías productoras de carbón que tenía en cartera. Entonces, ¿dónde invierte el Fondo Soberano Noruego? Pues por clase de activos la composición actual es la siguiente: un 72% en acciones, un 25% en renta fija, un 2,5% en bienes raíces y un 0,1% en infraestructuras renovables. En total, el fondo tiene inversiones en 9.158 compañías de 73 países del mundo, incluidos gigantes como Apple, Nestlé, Microsoft o Samsung. Como curiosidad, en España el fondo invierte en 85 compañías, y en algunas, como Viscofan, controla más del 5% del capital. En cuanto a países, las mayores posiciones del fondo son un 43% en los Estados Unidos, un 8% en Japón, un 7% en el Reino Unido, un 5% en Alemania y otro 5% en Francia, y el resto está repartido en las demás grandes economías del planeta. ¿Qué rentabilidad histórica ha tenido el Fondo Soberano Noruego? Este cerró 2021 con una rentabilidad del 14,5%, y desde el inicio esta viene siendo de un 6,62%.
Cabe recordar que en sus inicios su exposición era mucho más conservadora, por lo que el rendimiento desde que aumentaron el peso de renta variable en el fondo ha sido espectacular. Si analizamos por año es aún más impresionante, con solo 5 años en negativo de los últimos 23. En cuanto al uso del fondo, el gobierno noruego solo puede disponer cada año de una pequeña cantidad, más o menos un 3% de su totalidad aproximadamente, dependiendo de cómo de bueno sea el año y de lo que haya rendido realmente. Aún así, el vehículo de inversión tiene ya tal tamaño que esos recursos cubren el 20% de los presupuestos generales. En el país hay un amplio consenso sobre cómo utilizar el dinero ahorrado. Mejor gastar poco hoy y ahorrar para el futuro. De hecho, los años en los que el gobierno tiene un superávit fiscal, los recursos extras se transfieren al fondo, y si por el contrario hay déficit, el descuadre se complementa con el dinero del fondo soberano. Es así como Noruega prácticamente no notó la crisis del COVID, puesto que simplemente tuvieron que retirar una pequeñísima parte de su fondo. En los últimos años, uno de los cambios que se están haciendo en el mismo es su inversión en activos inmobiliarios, que ya representan casi el 3% del total. Así, esperan amortiguar mejor las posibles oscilaciones bursátiles. Con eso llegamos a que las previsiones de revalorización del fondo son buenas y para 2025 sus gestores esperan administrar 12,2 billones de coronas noruegas, lo que serían aproximadamente 1,2 billones con B de euros. Este caso de éxito económico puede parecer evidente. El país es el séptimo productor mundial de petróleo y el tercero de gas natural. Pero la gestión de los recursos energéticos no siempre es tan fácil, y si no, que se lo pregunten a los venezolanos. Los noruegos han sabido gestionar los ingresos del oro negro con mucho acierto. Por último, y como curiosidad, también os voy a hablar de algunos otros fondos soberanos que existen en otros países, pues Noruega no es el único estado que invierte el dinero de sus recursos naturales para asegurarse un futuro. También tenemos el ejemplo de la Abu Dhabi Investment Authority. El origen de este vehículo es muy similar al Fondo del Petróleo de Noruega, la explotación de los combustibles fósiles del país. También lo es la finalidad, preparar a la economía para el momento en el que se empiece a agotar el oro negro. El fondo de Abu Dhabi actualmente gestiona unos activos por valor de cerca de 800.000 millones de euros. Este vehículo se creó en 1973 como un brazo inversor al margen del gobierno. Ellos están invirtiendo un 35% de su cartera en la bolsa de las economías desarrolladas, un 15% en la de los países emergentes y un 15% en deuda soberana. El resto se invierte en compañías de pequeña capitalización o small caps, compañías no cotizadas, infraestructuras y en el mercado inmobiliario. Otro de los grandes fondos soberanos es el de Kuwait, con cerca de 600.000 millones de euros en activos, o el de Arabia Saudita, con cerca de 450.000 millones. Dubái y Qatar también tienen potentes brazos inversores. Podemos concluir que sí, existen países que han usado su petróleo de manera eficiente y responsable, y que encontrar oro negro bajo tus pies, si tienes unos políticos capaces y honrados, no tiene por qué ser una maldición. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.